Capítulo 7. Oh, qué dulce muchacho, pensar en una anciana en un momento como este. Lo saludó la vieja Marta en la puerta de su casa, con un chal color crema sobre su pelo fino y gris. La mujer lucía una encantadora sonrisa torcida. La vejez y un ojo perezoso hacían que su sonrisa llena de dientes pareciera prácticamente gomosa. Entra. Entra. Debes estar muerto de frío ahí fuera. Tengo una hoguera encendida, ven a calentarte mientras te traigo algo de beber. Gracias, Marta. Jaume entró, cerró la puerta y se quitó con cuidado la capa, ahora mojada y cubierta de escarcha, y la colocó en un gancho de madera para que se seque. ¿Hay algún lugar donde pueda poner esta carne de venado? Aquí en el mostrador, muchacho. Acarició una caja de madera con una variedad de cajas marcadas con pequeños dibujos de varias hierbas. Lo cocinaré yo misma mañana. ¿Cazaste esta tú mismo, no? Hice. ¿Eres competente, no? Ah, si yo tuviera 60 años menos. La vieja bruja se rió en tono burlón. Las chicas de aquí se lo están perdiendo. Siempre les dije a esas tontas que no eras ningún señor oscuro. Pero, por supuesto, los tontos como tú le mueven la lengua y los niños creen lo que les dicen. Jaume sonrió y dejó la carne envuelta en el suelo, asegurándose de que estuviera lo suficientemente alejada de la humedad. La casa de Marta era pequeña y estrecha, limpia pero llena de gente, como suele ocurrir con una mujer demasiado mayor para dedicar tanto tiempo a limpiar como antes. Sabía que algunas personas de Ansel la ayudaban. La mujer era prácticamente la abuela de la mitad del pueblo, al menos de manera extraoficial. En realidad, era la abuela de 4 familias diferentes. Ahora tengo pruebas de esas cazadoras, dijo Jaume, deseando que la mentira fuera cierta. Pero tengo que preguntarte, ¿qué te hizo estar tan seguro? Todos los demás estaban dispuestos a darme por perdido. No actúas como ellos. ¿Actuar? Espera, susurró. ¿Has conocido a uno? Sí. Marta sonrió con los dientes abiertos y le ofreció una taza humeante de hidromiel. El olor a miel se desprendía del vapor y calentaba sus huesos fríos. Fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. Hace 2 señores oscuros, creo. El último que realmente declaró la guerra a la reina de la eternidad. El último que realmente intentó dominar el mundo. La curiosidad ardía más que el hidromiel que bebía. Sabía que no debía beber, pero no pudo evitar pedir más. ¿Cómo era? Si tuviera que resumirlo en una sola palabra, diría que era carismático. Carismático. Jaume soltó la palabra. No le cabía en la cabeza. ¿Cómo? Él es el señor oscuro, intentó derribar al mundo entero, matar a todos. ¿Cómo puede alguien así ser carismático? Marta se rió entre dientes y atizó el fuego con una púa de hierro. Las brasas se encendieron y una nueva ola de calor inundó la acogedora sala de estar, iluminando su rostro de un naranja brillante. La mujer hizo girar la lengua, hurgando en los agujeros entre sus dientes mientras buscaba las palabras adecuadas. En aquella época era diferente, dijo finalmente. Lentamente, como si estuviera probando cada palabra. Se hablaba mucho de la iglesia y la diosa estaba casi ausente cuando la necesitábamos. Marta hizo la señal de Salem contra su pecho como para disculparse por las palabras blasfemas mientras salían de sus labios. Vale estaba en apuros donde quiera que miraras, con pueblos enteros muriendo de hambre y aún más bajo el ataque de los Grimm. Para empeorar las cosas, las cazadoras no estaban a la vista. Se habían quedado retenidas por alguna razón. Parecía que todo el reino estaba a punto de estallar, y entonces llegó él, hablando de cambio, de libertad, de luchar por nuestro futuro. Sí, él era el señor oscuro, admitió, pero nadie lo creía en ese momento. Era sensato, pragmático y convencía a la gente con palabras y acciones. También era apuesto, admitió. Muchas doncellas jóvenes se enamoraron de él. ¿Cómo no lo íbamos a estar si era tan impulsivo y apasionado? Atacó Vale no a la cabeza de un ejército de oscuridad, sino de un ejército de personas cuyos corazones y mentes había conquistado. Pero no funcionó, ¿verdad? No, no fue así. Resulta que todas las cazadoras fueron convocadas a Vale para contrarrestarlo. Fue una masacre. Todavía puedo recordar la ira. Allí estaban, las elegidas que se suponía que nos protegerían de los Grimm, matando a hombres y mujeres buenos. Sí, estaban defendiendo la ciudad y a su reina, pero si todas estaban allí en primer lugar, ¿por qué no nos defendieron cuando las necesitábamos? ¿Por qué dejar que aldeas enteras fueran devoradas por los Grimm?
Era una buena pregunta y las voces en la cabeza de Jaune respondieron con un diluvio de respuestas, un aluvión de sentimientos que se ahogaban entre sí y no eran más que un muro de ruido y sentimiento. Jaune gruñó y se llevó las manos a la cara mientras latía detrás de sus ojos como la peor migraña del mundo. Si los señores oscuros anteriores habían estado tratando de comunicarse, era como si lo hubieran hecho todos a la vez. No podía entender nada. Las cosas están mejor ahora, dijo Marta. Tal vez aprendieron lecciones valiosas. Las cazadoras salen cuando se las pide y saben que no deben ignorar pueblos y aldeas distantes, por temor a volver a tomar las armas. En cierto modo, el señor oscuro cumplió todo lo que prometió. Las cosas cambiaron. Pero no de la forma en que cualquiera de nosotros en ese entonces esperábamos. ¿No es ese alguien que se aprovecha de tu miseria? Preguntó Jaune. ¿Quién puede decirlo? Marta se encogió de hombros. Yo no, eso es seguro. Solo recuerda no creer todo lo que la gente dice. Ansel es un pueblo bueno y temeroso de las diosas. Esas palabras blasfemas que han salido de mis labios podrían causarle problemas a una anciana. Se rió entre dientes en voz baja. Pero dudo que tú, de todas las personas, me delates, ¿eh? Por supuesto que no. Sé lo que es ser un objetivo para ellos. Hablando de eso, se aclaró la garganta. ¿Cómo está tu huésped? ¿Ha habido alguna mejora? Todavía no. La sonrisa de la mujer desapareció. Con un crujido de huesos, se puso de pie y Jaune le ofreció un brazo, que ella tomó con una sonrisa. La ayudó a llegar a la habitación cercana, donde otro fuego ardía suavemente en una chimenea. En el suelo había un colchón de lana con paja metida dentro y encima de él había un hombre cuya piel estaba húmeda y pálida. Era un hombre corpulento y fuerte, con la jubón y la túnica quitadas, dejando al descubierto unos músculos poderosos y una piel bronceada. Le habían envuelto el estómago con vendas que habían cambiado recientemente, a juzgar por el color de las mismas. Había varios rollos cerca, junto con algunos cuencos de agua, algunas hierbas y una barra de incienso encendida para alejar los malos olores. Taiyang no lucía mejor. El milagro que esperaban parecía cada vez más lejano en ese momento. Juniper había dicho que su destino estaba con la diosa, pero era obvio que la diosa no iba a hacer nada en ese momento. Puedo cuidarlo un rato si quieres dormir un poco, Marta. ¿Estás seguro? No tengo nada más que hacer. No deberías quedarte despierto toda la noche. Sí, bueno, estos viejos huesos necesitan descansar. La mujer le acarició el brazo con suavidad. Eres un verdadero caballero. Aceptaré tu oferta, entonces. Asegúrate de cambiarle las vendas si se mojan demasiado y de secarle la frente con agua fría de vez en cuando. Si se despierta por cualquier motivo, ven a buscarme. No hay excusas. No te preocupes, ya he cuidado de mis hermanas cuando estaban enfermas. Estoy segura de que sí. Estoy segura de que sí. La anciana se dirigió a la puerta y salió, bostezando contra su brazo. Realmente hacía demasiado frío para que una persona tan mayor pasara la noche despierta atendiendo a un hombre herido. Jaune esperó a que se fuera a la cama y cerrara la puerta, y luego esperó unos minutos más para asegurarse de que estuviera dormida. Esperó un poco más, escuchando el sonido de la tormenta afuera y la nieve golpeando suavemente contra las paredes de madera. El crepitar del fuego, el aullido distante de los lobos y el sonido más cercano de la alegría de la taberna. Los ocasionales aldeanos borrachos que pasaban riendo o hablando en voz alta para ser escuchados por encima del viento mientras regresaban a casa tan rápido como sus piernas los permitían. Los sonidos de Ansel envuelto en invierno y los sonidos del padre de Ruby respirando con dificultad en su colchón. No era fácil decir cuánto tiempo pasó antes de que se atreviera a seguir adelante, deslizándose de rodillas hasta el lado del hombre. Está bien, susurró para sí mismo. Si realmente puedes hacer el bien, si Marta tenía razón y no eres solo un demonio malvado, ahora es el momento de demostrarlo. Tengo aura y tú sabes cómo usarla. Ayuda a salvar a este hombre. Nada. En verdad, no estaba seguro de lo que esperaba. Sus manos se moverían contra su voluntad. Emitiría un sonido de risa oscura y un espíritu se apoderaría de su cuerpo. Nada de eso ocurrió, y Jaune se arrodilló junto al padre de Ruby en silencio. No había voces que le dieran instrucciones en su cabeza, ni imágenes ni visiones ni nada que pudiera usar. ¿Qué hago? Al menos dime cómo usar mi aura en él. De pronto se le ocurrió que ni siquiera un espíritu podía hacer nada sin ver la herida.
Jaune chasqueó la lengua y se inclinó hacia adelante para tomar con cuidado el borde de las vendas, mojadas con el sudor de Taiyang, y retirarlas. Las heridas que le atravesaban el estómago habían sido limpiadas lo mejor que se pudo, y pequeñas motas de hierbas pegadas al interior de las vendas le indicaban que le habían aplicado una compresa. Aún así, siseó al ver los feos desgarros en la piel, no porque fueran profundos o sangraran profusamente, las habían cerrado con puntos, sino porque los bordes de la piel que los rodeaban estaban de un rojo oscuro, dolorido y supurando. «Estoy infectado», susurró. Lo sabía. Todos los demás esperaban que fuera lo suficientemente fuerte como para salir adelante por sí solo, y eso era todo lo que la mayoría de las personas podían hacer cuando un niño o un adulto enfermaba. Se les podía animar con caldo caliente y buena comida, una comida saludable es lo adecuado para un cuerpo sano, después de todo, pero a menos que se supiera que los había enfermado y se tuviera un antídoto a base de hierbas, era su cuerpo el que debía combatir la infección. No allí. El cuerpo de Taiyang estaba débil por el largo viaje, el frío y más, y esto no iba a desaparecer pronto. Los puntos y el cordel, aplicados con pericia, probablemente estaban empeorando la situación. Jaune los separó, retiró el hilo y dejó que la herida volviera a respirar. La sangre brotó, espesa y oscura. Tomó una esponja y el agua caliente que tenía cerca y rápidamente la limpió hasta que la sangre se volvió de un color más claro, luego sumergió sus dedos en el recipiente con agua y los usó para sondear los bordes del corte. Si el señor oscuro, o los señores, no lo ayudaban a curar a este hombre con aura, tendría que hacerlo a la antigua usanza. Se frotó la piel infectada hasta eliminar todo el pus, luego tomó una aguja en una mano y la enroscó entre los dientes. Coser a un hombre de nuevo era muy parecido a coser un trozo de tela, o eso había dicho su madre cuando su padre regresó con el brazo abierto. Solo era cuestión de sellar las solapas. Jaune trabajaba en silencio, deteniéndose de vez en cuando para sumergir la aguja en un poco de agua fresca y caliente que había puesto a hervir en el fuego cercano. Pronto, la herida estuvo nuevamente cosida, esta vez con agua recién limpiada. Se dirigió rápidamente a la cocina y rebuscó hasta que encontró lo que necesitaba. Mean implicaba miel, y efectivamente la vieja Marta tenía algunos conos de miel envueltos en piel de animal y cordel. En silencio, lo llevó de vuelta al lado de Taiyang, se arrodilló y frotó el líquido ámbar que supuraba sobre la herida, alisándolo con los dedos para asegurarse de que estuviera en el mayor contacto posible con el área infectada. Cuando terminó, sumergió un poco de vendaje nuevo en el agua hirviendo, lo escurrió y luego cubrió con más miel el interior de ese, junto con algunas hierbas selectas, antes de presionar esa sección sobre la herida y envolver el resto con fuerza alrededor del cuerpo musculoso de Taiyang, asegurándose de girarlo suavemente sobre su costado para poder colocar el vendaje alrededor de su espalda y atarlo con fuerza. «Listo», dijo Jaune, lavándose las manos con agua fría inmediatamente después. Ahora tiene algo más para ayudarlo que solo la diosa. La miel ofrecería sus propiedades antibacterianas para combatir la carne infectada y darle tiempo a sanar. Ninguna parte de su piel había comenzado a necrosarse, lo cual era una suerte porque no estaba seguro de dónde encontrar gusanos a estas alturas del invierno. Además, Taiyang podría no ser lo suficientemente fuerte como para soportar que se comieran su carne. Esto tendría que bastar, y él había visto a hombres recuperarse de cosas peores. ¿Había él? ¿Cuándo? Jaune se quedó paralizado, detuvo las manos mientras las secaba con un trozo de tela. Volvió a mirar a Taiyang, con el pánico creciendo en su pecho y el pulso acelerándose. Las peores heridas que había visto en su vida eran los rasguños y cortes que su familia se hacía al cazar, cosas sencillas que ni Cholas o Juniper lavaban, trataban y, en casos excepcionales, cerraban con puntos. Le habían enseñado los principios básicos de la medicina necesarios para ponerse a salvo. Limpiar una herida, vendarla, incluso la teoría de cauterizarla, aunque nunca había tenido que hacerlo y esperaba no hacerlo nunca. Nada sobre coser una herida, nada sobre suturas o qué hierbas serían buenas o malas, o cómo usar gusanos para comerse la piel. Incluso pensando en eso, se preguntó cómo eso podía ser algo bueno, solo para darse cuenta de inmediato, como si siempre lo hubiera sabido, de que la carne enferma y necrosada tenía que ser eliminada, y que los gusanos eran una forma segura de hacerlo siempre que estuvieras atento y te aseguraras de que solo se llevaran la carne en mal estado. Después, podían eliminarse y la herida podía ser tratada. Importante para las heridas más graves sufridas después de una batalla, heridas de flecha, cortes y grandes y dolorosos cortes que dejaban a los hombres abiertos en canal.
El tipo de heridas que nunca había visto y de las que no tenía por qué saber nada. Temblando, Jaune miró sus manos. Eran suyas. Jóvenes, grandes, callosas por usar un arco y por todo el tiempo que había pasado cazando con su familia, pero solo por eso. Había blandido un palo de madera como espada con sus hermanas cuando era más joven y se entrenó con la lanza, pero sus manos no estaban tan desgastadas como las de su padre. Curvó los dedos solo para ver si podía, para ver si no se movían y alguien más tenía el control de su cuerpo. Los cerró, los abrió y luego los apretó en un puño solo para asegurarse. Él tenía el control. Incluso en aquel entonces, él había sido quien había hecho todas esas cosas. Solo que no había recurrido a sus experiencias y conocimientos. No habían sido sus recuerdos. Acabo de curar a alguien usando una vida pasada de la que se apoderó el Señor Oscuro. No era difícil imaginar que uno de sus muchos anfitriones a lo largo de los años había sido un sanador. Había existido tanto tiempo como la diosa Salem, lo que era mucho más atrás que su historia. Solo Salem y Ozma sabían cuánto tiempo había pasado realmente. Miles de años, probablemente. Eso significaba muchos anfitriones a lo largo de la era del Señor Oscuro, algunos más calificados y experimentados que otros. Había funcionado, entonces. No había usado el aura como esperaba, pero había usado algo que no era suyo para intentar ayudar al padre de Ruby. Era prueba suficiente. El último clavo en un ataúd que, por lo demás, estaba terminado. Él era el siguiente anfitrión. Él era el Señor Oscuro. Al día siguiente se supo que el padre de Ruby se había recuperado mucho durante la noche. Ruby estaba muy emocionado y Jade y Azel lo habían llevado a visitarlo. Aún no estaba despierto y tal vez no lo hiciera durante varios días, pero Marta, Covin y Nicholas coincidieron en que parecía mucho más saludable. A la mañana siguiente revisaron las heridas y gran parte de la infección había comenzado a desaparecer. No habían notado nada de él. O al menos, su padre y el alcalde Covin no lo habían notado. Jaune no tenía idea de si la vieja Marta sospechaba algo, y su amplia sonrisa no delataba nada de eso. Había mantenido la cabeza agacha, exhausto y al borde de las lágrimas hasta que Nicholas se dio cuenta, asumió que estaba a punto de sufrir un colapso y lo envió a casa a descansar. Hijo, fuiste muy amable al venir y aliviar la carga de Marta, pero también cuida de ti mismo. Estás agotado. Sí, Jaune asintió débilmente. No había dormido nada y esa era una excusa tan buena como cualquier otra. Me iré a casa. Hoy vas a cazar a los Grimm, ¿no? No estamos cazando, estamos explorando. También hay una diferencia clave, como ya sabes. Nicholas miró a Saffron, Coral y Sable, todos ellos con cueros, arcos y lanzas. En cuanto tengamos alguna señal de su existencia, regresaremos. No vamos a salir a buscarlo. Lo dijo lo suficientemente alto para que las tres chicas lo oyeran, algo que Jaune estaba seguro de que habían hecho. Pusieron los ojos en blanco y él imaginó que era la tercera o cuarta vez que lo oían hoy. Está bien. Iré a descansar un poco. Buena suerte y cuídense. Lo haremos, Nicholas le dio un golpecito en el hombro con una sonrisa cordial. Ve a dormir un poco antes de que te desmayes, Covin. Una palabra. Se dirigió hacia el alcalde, que estaba ocupado respondiendo preguntas de otros aldeanos. Se interrumpió y los aldeanos retrocedieron para que Nicholas pudiera hablar con él. Hubo muchos asentimientos, varios comentarios y, finalmente, Covin estuvo de acuerdo con lo que fuera y caminó hacia la puerta principal con Nicholas. Saffron, Coral y Sable lo siguieron, saludando a Jaune al pasar. Espero que estén a salvo. Si los Grimm están aquí de verdad, puede que me estén buscando. Sería culpa mía si les pasara algo. Tal vez. Era difícil saberlo con certeza. Al menos no había usado ninguna aura curativa de Taiyang, por lo que la cosa no debería tener motivos para permanecer demasiado cerca de los muros de la aldea. Jaune caminó con dificultad hacia su casa a través de la nieve de la mañana, y su madre lo recibió en la puerta principal. Juniper lo miró, le dio un rápido abrazo y se apartó para que pudiera subir la escalera hasta el segundo piso y arrastrarse hasta su dormitorio. Comió felizmente la ceniza de manzana que había quedado junto a su cama junto con un tercio de una hogaza de pan, se quitó la jubón y se metió debajo de las sábanas. Por más cómodo que fuera, el sueño no llegaba fácilmente. Ahora que sabía que él era el Señor Oscuro, sin lugar a dudas, no estaba seguro de qué hacer. No sentía deseos de salir y declararle la guerra a la diosa, ni tampoco quería formar un ejército y conquistar nada.
¿Eso significaba que podía sentarse y vivir una vida pacífica? Todos los demás señores oscuros probablemente habían pensado lo mismo. Pirra había dicho que los señores oscuros se apoderaron de sus anfitriones, los volvieron locos y los obligaron a actuar. Las visiones debían haber sido eso, y todos sin duda habían pensado que estaba loco cuando era más joven. Después de 17 años de pesadillas, todavía era él mismo, pero seguirían llegando. Más rápido si la reciente oleada de visiones era algo por lo que guiarse. Habían estado llegando durante el día también, y casi se había perdido allí en Marcas. Había pensado que ese conocimiento médico era suyo. ¿Es eso lo que va a pasar? Un día me despertaré y seré el señor oscuro, pensando y sintiendo como él aunque sea yo mismo. Eso explicaría por qué todos ellos declararon la guerra a la diosa tarde o temprano, era el señor oscuro Ozma tomando el control de sus mentes y cuerpos. Si era así, ¿cuánto tiempo le quedaba y había alguna manera de detenerlo? ¿Era peligroso para él quedarse en Ansel? Si se volvía loco aquí, podría dañar a su familia. Diablos, si reconocía a su padre como alguien que alguna vez luchó contra él, entonces podría matarlo. Incluso si no lo hiciera, el desbloqueo de su aura solo atraería a más Grimm. Era un peligro para Ansel tanto como lo era para él. Era una brasa que ardía lentamente que podría estallar en vida y quemar todo el pueblo. No hago señas para irme. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Tal vez podría hacerlo bajo sus propios términos. Siempre se había esperado que tuviera que mudarse a otra aldea aunque fuera solo para encontrar una esposa que no lo viera como un maldito o un loco. Sus padres nunca lo habían mencionado y no parecían tener prisa por echarlo, pero todos sabían que era necesario. Simplemente no había suficientes mujeres jóvenes en edad por aquí, y ninguna aldea lo suficientemente cerca como para intentar formar una pareja. Podía decirles que quería ir a probar suerte en otro lugar. Le dolería dejarlos, especialmente mentirles, pero ¿realmente sería eso? No estaba dispuesto a irse y arriesgar su vida contra la diosa, ¿verdad? Podía viajar a otro lugar, establecerse y tratar de vivir una vida normal. Tal vez podría detener al señor oscuro. Tal vez podría rechazar la llamada, desafiar las probabilidades y mantener al monstruo bajo control. Me pregunto cuántos otros anfitriones pensaron esas mismas palabras, demasiados, respondió su mente. No podía decir si eran sus propios pensamientos cínicos o una respuesta real y clara de uno o todos los antiguos anfitriones lo que ocupaba su mente. No todos los señores oscuros habían intentado apoderarse del mundo. Algunos, como aquel cuya muerte había presenciado, simplemente habían intentado esconderse en una cueva cerca de Ansel hasta que lo quemaron vivo en su interior. Elección o no, intención o no, las cazadoras lo perseguirían de todos modos, y ellas traían consigo el riesgo de Grimm. Decida lo que decida, no puedo quedarme aquí en Ansel. Pondría a todos en peligro. Le dolía. Le devoraba el alma. Pero cuando llegara la primavera, los primeros rayos del verano y se abrieran los caminos, tendría que pensar en marcharse. En emprender su propio camino y dejar atrás su cómoda vida. Poco después de esa revelación, se quedó dormido y su mente se llenó de pesadillas, o recuerdos, de antiguos anfitriones que lo habían dejado todo atrás. Amigos, familia, seres queridos, hogares. Todos habían tomado la misma decisión que él y ninguno había vivido lo suficiente como para estar contento por ello. Las campanas sonaban, la gente gritaba y, por una vez, no era una de sus pesadillas. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe al darse cuenta y su cuerpo se levantó de la cama al oír los gritos del exterior. Entró en pánico, el miedo se extendió por todo el pueblo. ¿Qué demonios estaba pasando? Se levantó de la cama, corrió hasta el borde del segundo piso y bajó por la escalera. No veía a su madre por ningún lado. La casa estaba vacía. Se puso las botas de golpe, se puso una capa y se lanzó al exterior, golpeando la nieve con los pies al correr. Las campanas de alarma seguían sonando y la gente corría de un lado a otro presa del pánico. La mayoría no sabía nada, pero él oyó gritos en la puerta principal, vio a mucha gente reunida allí y se apresuró a llegar tan rápido como sus piernas le permitieron. Los aldeanos se agolpaban en el suelo nevado, mientras que el alcalde Cobin estaba en lo alto de las murallas con una multitud de milicianos, señalando y gritando a todo pulmón. ¿Qué está pasando? Jadeó Jaune. ¿Qué pasa, mamá? Su madre estaba parada con las manos sobre la boca. Jaune corrió hacia ella. Mamá, ¿qué está pasando? Jaune. Oh, Jaune. Gritó, con lágrimas corriendo por su rostro.
El corazón de él se congeló en un sólido bloque de hielo. Tu padre. Gritó. Está ahí fuera con las niñas. Allí están los Grimm. No. Jaune no escuchó nada más, se soltó y corrió hacia la escalera que conducía a las paredes. Alguien intentó detenerlo, pero se golpeó el hombro contra ellas y las derribó. Sus manos y pies encontraron los peldaños y se impulsó hacia arriba, deslizándose brevemente mientras se ponía de pie antes de correr hacia la empalizada de púas. Apenas podía distinguirlas. 4 figuras que huían de los bosques cercanos hacia la aldea. Todos estaban a salvo, todos vivos, pero antes de que pudieran sentir alivio, una forma oscura surgió de la línea de árboles a velocidades sobrenaturales y corrió hacia ellos. Nicholas se dio la vuelta. Por supuesto que lo hizo. Gritó a las chicas que regresaran al pueblo, giró sobre sus talones y disparó una flecha a la bestia antes de arrojar su arco y sacar su lanza. La flecha le dio en el hombro izquierdo, pero el enorme y descomunal monstruo parecido a un lobo pareció no sentirlo. Las poderosas patas de la bestia se estrellaron contra la nieve, impulsándola a velocidades increíbles. «Abran las puertas», gritó Cobbin. «Hagan pasar a las chicas». «Maldito idiota», gritó alguien desde abajo. «Abriremos las puertas y esos monstruos entrarán. Ya es demasiado tarde para ellos. Que la diosa tenga piedad, se salvarán». ¿La diosa? La diosa no intervendría aquí, no le importaría una mierda. Saffron, Coral y Sable llegaron a las puertas y comenzaron a golpear la madera. Gritaban, rogando a todo pulmón que las dejaran entrar. Juniper también gritó, corriendo hacia la puerta solo para ser derribada por los aldeanos asustados. El alcalde Cobbin gritó. «Idiotas. Abran la maldita puerta, se los ordeno. Es demasiado peligroso», gritó un granjero. Otros, aldeanos asustados cuyas familias no estaban afuera, se unieron a ellos y gritaron su conformidad. Tenían a los suyos a quienes proteger, a sus propias familias. «Hay más», señaló otro miembro de la milicia. «Dios no lo quiera, hay otro». Saffron estaba de rodillas, con Coral y Sable de pie sobre su espalda y estirándose. Un miembro de la milicia se acercó y logró agarrar la mano de Sable. Tiró de ella y otro se apresuró a ayudar a subir a la niña por encima de la valla. Nunca podrían llegar a tiempo a los demás. Nicholas rodó en la nieve, esquivó un golpe y clavó su lanza en la cara del Beowulf. La mordió profundamente, pero el arma fue arrancada de su mano cuando se echó hacia atrás. El monstruo destrozó el mango con su garra, dejando un pie de madera dura y la punta de hierro de la lanza en su garganta. Sin un arma, Nicholas sacó su cuchillo de caza. Un cuchillo sencillo y afilado de apenas 10 centímetros de largo, pensado para cortar carne y ramas en lugar de protegerse. Las garras del monstruo eran casi tan largas como él. Se mantuvo firme, defendiendo a sus hijas con su vida. El segundo Beowulf, sin embargo, ya lo había pasado corriendo, eludiéndolo y trotando a 4 patas hacia Saffron y Coral. Las chicas gritaron, se dieron la vuelta y le mostraron sus lanzas, como si fueran a hacer cualquier cosa para salvarlas. «Flechas», gritó Cobbin. «Disparadlas. Derribadlas». Las cuerdas de los arcos vibraron y las flechas se estrellaron contra el espeso pelaje de la criatura. Algunas se clavaron, otras fallaron, otras rebotaron y ninguna detuvo su ataque. Juniper gimió de terror, arrodillada y sollozando en la nieve. No, Jaune se movió. Su mano arrebató la lanza de las manos de un miembro de la milicia aturdido. Corrió hacia adelante, plantó un pie en la pared y se arrojó. Su capa voló detrás de él mientras volaba sobre las cabezas de sus 2 hermanas, sin hacer caso de los gritos detrás de él y las advertencias. Aterrizó torcido, rodando hacia adelante en la nieve y cubriéndose con una espesa capa de polvo blanco antes de ponerse de pie varios metros por delante de las chicas, solo unos pocos antes del torpe monstruo. «Ayúdenme aquí o moriré». «Moriremos», susurró Jaune. «Ayúdenme ahora, sálvenlos, o nunca tendrán la oportunidad de luchar contra la diosa». Algo se agitó. Una oleada de miedo y rabia que no era suya. Jaune se aferró a ella, la alentó, avivando las llamas. «Ayúdenme ahora o no podremos matar a Salem». «¿Quieren eso, no? Matarla, terminar con esto». «Bueno, eso no sucederá si morimos aquí. Así que vamos». Gruñó. «Muéstrenme lo que puede hacer un señor oscuro». Una luz blanca brilló en sus manos, envolvió el mango de la lanza y se extendió por él como fuego. Sus manos la sujetaron con fuerza y la sensación cálida y palpitante se extendió por todo su cuerpo.
El Grim rugió de alegría y sus ojos se clavaron en los de Jaune por primera vez. Había encontrado su presa.